Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión, en el Rincón del Ingeniero, hablaremos sobre los gráficos de control. Haremos una pequeña introducción de qué son los gráficos de control, explicaremos para qué sirve un gráfico de control, los diferentes tipos de gráfico de control que hay, haremos un pequeño ejemplo de gráficos de control y en este video tutorial puntualmente vamos a empezar con el gráfico de control de medias y rangos, que se conoce también con el nombre de XR. Bien, lo primero que hay que decir respecto a los gráficos de control es que nos sirven para controlar la calidad en la producción o en la prestación de un servicio. Generalmente en cualquier industria o en cualquier proceso nos interesa saber si este está dentro de los parámetros. El gráfico de control es una herramienta fundamental para determinar esa variabilidad que están teniendo los procesos. La variabilidad entonces puede ser común o puede ser atribuible. La variabilidad común es lo que normalmente sucede en los procesos, por ejemplo cuando nos piden fabricar un tornillo. Digamos que ese tornillo sea de 10 centímetros, pero el tornillo, como el proceso de producción no es perfecto, no va a tener siempre la medida de 10 centímetros, puede ser de 10 centímetros, .1 milímetro o de 9.9 centímetros. Eso quiere decir que dentro de cualquier proceso de producción siempre vamos a tener una variabilidad normal que tiene que estar controlada. Lo que sí nos sirve es que si nos dicen que ese tornillo debe ser de 10 centímetros, en ocasiones salga de 12 y en otras ocasiones salga de 11 o salga de 9 o de 8 centímetros. Los márgenes por encima de la media o por debajo de la media pues son los que especifica la persona que requiere la pieza o el servicio y son los que tenemos que mirar que en nuestro proceso se cumplan. Cuando pasa ese tipo de variación normal la llamamos variación común, pero también puede ser variación atribuible. Por ejemplo, que mientras estaba fabricando el tornillo tuvimos un corte de energía y eso hizo que la máquina se desajustara. Eso puede ser una desviación, una variabilidad atribuible. Otra muy común es que la persona manipula mal la máquina y hace que empiece a generar piezas defectuosas. O por ejemplo que hay mucha vibración en el lugar de la maquinaria y también hace que se descontrole el proceso. Entonces con los gráficos de control vamos a controlar la calidad y específicamente vamos a revisar la variabilidad que está teniendo el proceso, que puede ser normal o puede ser atribuible. Los gráficos de control son herramientas de control estadístico de procesos, ya que utilizan una muestra aleatoria de la producción para determinar si el resultado obtenido está dentro de los rangos. Como es muy difícil y muy costoso inspeccionar el 100% de las piezas que salen de cualquier proceso productivo, aquí lo que estamos hablando es de una muestra aleatoria de la producción que nos va a ayudar a determinar si el proceso está dentro de control o si está por fuera de los límites de control. Tiene también un fuerte componente estadístico porque utiliza conceptos de la estadística como por ejemplo la media, la desviación, la distribución normal, etc. Tenemos básicamente dos tipos de gráficos de control. Están los gráficos para medir variables y los gráficos para medir atributos. Los gráficos para medir variables pues básicamente son aquellos que nos permiten medir aspectos que sean cuantitativos, o sea que se puedan dimensionar y que se puedan medir. Por ejemplo, la longitud, el peso, la densidad, todo aquello que se pueda medir lo podemos controlar a través de gráficos por variables. Los gráficos de control por atributos son aquellos que se utilizan para mirar aspectos más cualitativos, cosas como bueno o malo, cumple o no cumple, conforme o no conforme. Es decir, en otras palabras, que son de difícil medición. Por ejemplo, cuando se inspecciona la calidad final de un producto en el proceso de pintura, revisar que no hayan quedado pequeñas asperezas, que la pintura haya quedado aplicada uniformemente. Son temas que son más complejos de medir, entonces la persona que hace en este caso el control en proceso utiliza más su criterio o sus patrones de referencia para determinar si la pieza cumple o no cumple. Dependiendo de los gráficos de control que queramos utilizar, tenemos varios tipos.
Por ejemplo, para los gráficos de control por variables tenemos el gráfico XR, que es el que vamos a utilizar en este video tutorial que vamos a ver, que es de medias y rangos. También existe el gráfico XS, que es el de medias y desviación estándar, y tenemos el gráfico Y, que es el para procesos individuales. En estos dos primeros utilizamos subgrupos o muestras de la producción. En este utilizamos un concepto un poco diferente. Cuando hablamos de gráficos por atributos, tenemos el gráfico P, que nos habla de la proporción defectuosa, el gráfico NP, que es el número de defectos, tenemos el gráfico C, que son defectos por unidad, y el gráfico U, que es promedio de defectos por unidad. Resalté en rojito los dos que más se utilizan en la industria que personalmente he visto, que es el gráfico XR y el gráfico P. Todos los vamos a ver, sin embargo, en diferentes videotutoriales. Voy a hacer un videotutorial por cada tipo de gráfico. Bien, cuando les hablaba que los gráficos de control tienen un fuerte componente estadístico, me refería un poco a esto. Todo viene de la teoría de la distribución normal, que esto es pues de las teorías de probabilidades. Una distribución normal indica que la mayoría de datos caen dentro de la campana que tenemos en este caso. La campana de la distribución normal tiene unas características. Cuando es simétrica, quiere decir que la media se encuentra exactamente en toda la misma, en el centro de la gráfica. Por tanto, la moda también se va a encontrar en este mismo sitio. La media y la moda se encuentran en el mismo sitio. Y la gráfica de la distribución normal la dividimos en sigma. En este caso, vamos a recordar un poquito. Un sigma, que más o menos es esta área de acá, abarcamos el 68,3% de los datos. En 2 sigma abarcamos el 95,5% de los datos en toda esta zona, y en 3 sigma estamos ubicando el 99,7% de los datos. Los sigma son el sigma realmente es la desviación estándar, y recordemos que la desviación estándar es una medida que nos ayuda a mirar la variabilidad que tienen los procesos, la dispersión que tienen los procesos respecto de la media. Llamémoslo más bien la dispersión que tienen los datos respecto de la media. Por eso aquí nos mencionan que es un sigma más o menos respecto a la media, 2 sigmas más o menos respecto a la media y 3 sigmas más o menos respecto a la media. Actualmente la mayoría de cosas que se hacen vamos hasta 3 sigma, puesto que ahí está el 99,7% de los datos. Procesos ya como el 4 sigma, el 5 sigma o el 6 sigma, que se ha vuelto muy popular también últimamente, lo que hacen es que amplían los horizontes de la gráfica de distribución normal y hace que tengamos que incluir más valores a lo largo de la gráfica. El gráfico de control, entonces, si lo vemos desde este punto de vista, es una abstracción del mismo concepto de la gráfica de distribución normal, sino que visto un poco ya desde este punto de vista, donde tenemos unos puntos que deben estar ubicados dentro de los límites del 3 sigma, que recordemos que ahí es donde están ubicados el 99,7% de los datos. Si alguno de los valores se sale de esos márgenes, entonces ya son considerados como valores por fuera de lo normal y que hacen pensar que el proceso está por fuera de control. Bien, entonces aquí lo vemos de esta forma. Básicamente la media de los datos, que sería esta misma, es lo que llamamos el límite central. La media de los datos más la desviación estándar que queramos aplicar, que si es un sigma, 2 sigma o 3 sigma, representaría el límite de control superior. E inversamente la media menos los sigma que queramos aplicar de la desviación estándar nos determinarán el límite de control inferior.
Entonces, pasando a lo que es el gráfico X barra R, también conocido como medios y rangos, tenemos entonces lo siguiente. El gráfico X barra se usa para saber si la producción generada es en promedio consistente respecto a un valor medio preestablecido. Permite establecer pues tendencias. Para este gráfico, que ya lo vamos a ver en un ejemplo en Excel, los límites superiores e inferiores se calculan de la siguiente manera. El límite superior de control para el gráfico X barra es igual a la media de las medias más A2 por la media de los rangos. Estos valores de A sub 2, D sub 4 y D sub 3, adelantándome un poco al gráfico R, son constantes que han establecido los señores E.L. Grant y R. Leverwood. Ellos calcularon una tabla que permite calcular con facilidad los límites de control superior e inferior que se utilizan tanto para la gráfica X barra como para la gráfica R. Básicamente, si miramos en el anterior slide, teníamos que el límite superior de control, pues ya por todo lo que yo explicaba de la distribución normal, correspondía a la media de las medias más una desviación estándar por un sigma, ¿cierto? Que se alejaba más o menos respecto de la media. Bien, pues estos señores que les nombré ahorita convirtieron eso en unas constantes para facilitar el trabajo. Esas constantes las encontramos en tablas que se encuentran con facilidad, como en este caso, donde dependiendo del tamaño de la muestra vamos a determinar los valores de las constantes. Acá tenemos A2, A3. También otros gráficos utilizarán el D1, el D2, el D3, el D4 o los Bs. Ya esto depende si es para gráficos por atributos o gráficos por variables. Más adelante en los ejercicios los iremos viendo. En este caso, esta tablita la bajé de una página en internet y les voy a compartir el link en la descripción del video. En esta parte de acá encuentran la bibliografía donde se muestra todo el análisis estadístico que les permitió llegar a sus valores. Explicado eso, entonces procedo con la explicación del gráfico R, que básicamente lo que nos ayuda es a monitorear la variabilidad de los procesos utilizando el rango, que recordemos que el rango de una función es el máximo menos el mínimo. El rango en este caso nos ayuda a determinar la variabilidad. Hay otro gráfico que es el que vamos a ver en el segundo video tutorial, que en vez de utilizar el rango para medir variabilidad, utilizas la desviación estándar para medir la variabilidad. Recordemos que la desviación estándar es una medida de dispersión de los datos. En este caso, el rango, que es el máximo menos el mínimo, hace una operación homóloga, más o menos. Ayuda también a mirar el tema de la variabilidad de los datos o de la dispersión de los datos. Este gráfico también para el cálculo de sus límites utiliza valores constantes como el D4 por el promedio de los rangos, y para el límite de control inferior utiliza el D3. Todo ya sabemos que está en las tablas. Bien, vamos entonces a revisar un ejemplo que tenemos aquí en este Excel. Básicamente, ¿qué tenemos? Estos son los diámetros, las muestras de unos diámetros de la producción de un cilindro. Tenemos entonces 10 muestras que se han tomado hora tras hora desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y por cada muestra se han extraído 5 unidades. Llamamos un subgrupo de 5 unidades. 10 muestras, cada una con un subgrupo de 5 unidades. En total podemos decir que se están muestreando 50 partes en este proceso de producción. Ok, entonces lo primero que yo acostumbro a hacer es identificar los valores de las constantes que vamos a utilizar. En este caso A2, que recordemos que es el valor que se utiliza para calcular los límites de control superior e inferior para el gráfico X barra. A2
que es el mismo a sub 2 para ambos límites, y el D4 y el D3 que se utiliza para calcular los límites de control de la gráfica R. Entonces lo que yo acostumbro es siempre traerlos acá. Bueno, aquí ya los tenía anotados, pero vamos a hacer nuevamente el ejercicio para que los revisemos. Entonces vamos a traer el valor de A2. Miremos que nuestra muestra es de 10 elementos. Tomamos 10 muestras. Entonces vamos a traer esos datos de la tablita que ya les había mostrado. Entonces, como nuestra muestra es de 10, nos ubicamos acá y el valor que me están pidiendo es el de A2. Entonces el valor de la constante es 0,308. Entonces voy a traer ese valor, 0,308. Bien, el siguiente es D3 y D4. Vamos con D3. D3, aquí tenemos 10 y D3 sería este que está acá, 0,223. 0,223. De acuerdo. Ahora nos falta nomás el valor de D4. D4 lo tenemos acá, que es 1.777. 1.777. Listo, ya tenemos nuestros valores acá. Ahora procedemos a calcular la media de las muestras. Voy a organizar acá mi matriz para que el tema nos quede claro. Aquí insertamos el símbolo de X barra, que se refiere al promedio de las muestras. Pues utilizando pues las funciones de Excel, simplemente el promedio, y lo calculamos para todos los subgrupos. Como para calcular los límites superiores e inferiores en este caso del gráfico R, se utiliza el promedio de los promedios o la media de las medias. Quiere decir que acá nuevamente a esos promedios que ya saqué, saco otra vez el promedio. Listo. Hasta este momento que tenemos el promedio de los subgrupos. Esto lo que nos dice es que el diámetro promedio de la primera muestra es de 10.37, de la segunda es de 10.46, y así podemos ir haciendo el análisis individual. El promedio global de todos los subgrupos de toda la muestra es de 10.25. Listo. Para calcular el límite superior de control también necesitamos sacar los rangos, el promedio de los rangos. Yo acostumbro a separar lo que es los valores de la gráfica X barra y los valores de la gráfica R. Por eso lo voy a calcular acá. Entonces voy a insertar el simbolito de R barra. Y acá entonces calculamos el rango. Recordemos que el rango es el máximo valor menos el mínimo. Entonces el máximo menos el mínimo. Y lo calculamos para todas las muestras. ¿Qué nos está diciendo? Que en este caso la diferencia entre el diámetro más pequeño y el diámetro más grande es de 3.33 milímetros. Supongamos que estas medidas no las estuvieran dando en milímetros. Hay unas mediciones, unas muestras donde el rango es menor, como en este caso 0,86, 0,90, 1.06. Bueno, ya más adelante miraremos los resultados. Y lo que establece la fórmula es que de acá necesitamos el promedio. Listo, entonces en promedio el rango es de 1,39 milímetros. Voy a establecer que esto que nos están dando acá es en milímetros para que haya mayor claridad en el ejercicio. Listo, ya tenemos esos dos valores. Ahora voy a proceder con el cálculo del límite superior de control. El límite superior de control nos dice que es
la media de las medias, lo fijo, más el valor de la constante A2, que en este caso sería este, lo fijo, por el promedio del rango, que sería este valor. También lo fijo porque el límite superior de control sería el mismo dato para toda la gráfica. Y aquí voy a dejarlo a 2 decimales y ahí tendría mi límite superior de control, que sería 10,67 milímetros. Bien, antes de avanzar quiero hacer aquí una aclaración, que estos valores que traje acá se utilizan para calcular el gráfico X bar. Y estos otros valores que tengo acá se utilizan para calcular el gráfico R. De acuerdo. Bien, en esta parte voy a colocar el límite central, que básicamente es la media de las medias, y ya lo tenemos. Y por último voy a agregar aquí una celda para agregar el límite de control inferior. El límite de control inferior, entonces, como nos dice nuestra fórmula, es la media de las medias menos el valor de la constante A2 por el valor, el promedio del rango. Fijo todos estos valores y opero. Bien, listo. Entonces ya tengo mis mediciones, el promedio de los diámetros, tengo el límite superior de control, el límite central y el límite de control inferior. Todo esto que está acá es lo que se utiliza para el gráfico X bar. Bien, ya con el gráfico X barra podemos empezar a hacer una serie de análisis. Acá simplemente para insertar el gráfico podemos seleccionar aquí los datos, vamos a insertar y podemos utilizar este tipo de gráfica. Voy a colocarlo acá y esto será nuestro gráfico de control X bar. Solamente haciendo este gráfico ya nos damos cuenta que esta línea azul, esta línea punteada azul, representa el valor de las medias. La línea naranja es el límite superior de control y la línea amarillita es el límite inferior de control. Como nos damos cuenta, hay dos puntos que están por fuera del límite inferior de control, que corresponden a la medición número 7, a la muestra número 7 y a la muestra número 6. O sea, en estos dos casos. Y evidentemente nos damos cuenta que están por debajo del límite inferior de control. De hecho, son las mediciones con el diámetro más bajito en promedio que se tiene. Sin embargo, recordemos que la gráfica X barra también nos ayuda a determinar tendencias. Por ejemplo, lo que sucede con estos tres últimos datos, nos damos cuenta que empieza a tener una tendencia más lineal. A continuación les voy a explicar que en este caso esas tendencias también pueden ser problemas.
Bueno, hasta ahí podría hacer un análisis, pero necesitamos el gráfico R para terminar de analizar la información. Ok, al igual que hicimos esto, al igual que hicimos el análisis de la gráfica X barra, vamos a hacer el análisis de la gráfica R. Entonces también calculamos un límite superior de control, un límite inferior y un límite central. Listo, el límite superior de control nos dice que es la constante de 4 por la medida de los rangos. Entonces simplemente la constante de 4 por el promedio de los rangos. Lo fijo acá, me voy a 2 decimales y jalo. Aquí tenemos nuestro límite superior de control. Verifico que esté haciendo la operación de manera correcta y está bien. El límite central pues es la media de los rangos. Voy a poner esto un poco más pequeño y calculo finalmente el límite de control inferior de los rangos, que corresponde a D3 por la media de los rangos. Fijo esos dos valores y aplico. Listo, ahí ya tenemos nuestros valores necesarios para hacer el gráfico R, que es el de los rangos. Vamos a hacer el gráfico y aquí lo tenemos. Usualmente es bueno analizarlos uno debajo del otro, y este es el gráfico de control R. Voy a ocultar esta barra para poder observar ambos gráficos al mismo tiempo. Bien, entonces con la gráfica X barra ya teníamos que hay 2 puntos por fuera del límite inferior de control y que aquí hay 3 puntos que posiblemente marcan una tendencia. Ya con eso podríamos decir que el proceso está fuera de control por el simple hecho de que hay puntos que están por fuera de los límites de control. Si miramos el gráfico de control R, por ejemplo, nos dice que hay un punto que está por fuera del límite de control, que es el primer punto de la primera muestra. Entonces, aunque el gráfico X barra no nos muestre que este punto está por fuera de control, sí nos damos cuenta que en realidad está por fuera de control porque hay demasiada variabilidad, demasiada dispersión. Entonces, hay cosas que se pueden ver con el gráfico R que no se pueden ver con el gráfico X barra. ¿A qué me refiero? En este caso, por efectos del promedio, nos está diciendo que el promedio de la muestra fue de 10.37, pero asimismo nos está diciendo también que hubo una dispersión de 3.33 milímetros, que fue la más alta de todo el proceso que se muestró. ¿Qué quiere decir? Que por efectos del promedio pareciera que el proceso está controlado, pero hubo bastante dispersión. Entonces esa dispersión también es mala, y aquí lo estamos viendo claramente. A nivel promedio está dentro de los parámetros, pero si miramos la dispersión, hubo una dispersión muy alta que hace que se salga de las especificaciones de los rangos. De la misma forma sucede con estos 2 puntos que están acá salidos del parámetro de control del límite inferior. En este caso la gráfica X barra los muestra como puntos por fuera de control, pero acá aparecen dentro de los límites de control. Entonces por eso es que estas dos gráficas se complementan una a la otra. Si tomáramos decisiones únicamente con el promedio de los datos, estaremos cometiendo errores como que no estaremos mirando la variabilidad que está teniendo el proceso.
Entonces, como conclusión, podemos decir que pues por el simple hecho de que tengamos en la gráfica R un punto por fuera de los límites, ya se puede decir que el proceso está por fuera de control. Al igual, si en la gráfica X barra también tenemos valores por fuera de los límites de control, también se puede decir que el proceso está por fuera de control. Pero existen más criterios, no solamente por el simple hecho de que los puntos estén por fuera de los límites de control. Si regresamos a nuestro material, encontramos que hay diferentes criterios para hacer el análisis. Lo que se espera es que el proceso se comporte más o menos de este estilo, con una serie de datos que se comporten, digamos, de una forma más aleatoria, sin obedecer de pronto una tendencia específica, y que todos estén por dentro de los límites tanto superiores como inferiores. Con un solo punto que se nos salga de cualquiera de los límites, ya tenemos que investigar la causa del mal desempeño, tanto por arriba como por abajo. Si hay dos puntos cerca del control superior, investigar la causa también del mal desempeño, porque lo que nos está diciendo es que está próximo a salirse de control. Aunque no se salga del límite de control, sí empieza a pegarse mucho al límite, y eso también empieza a ser sospechoso. Lo mismo pasa tanto para el límite superior de control como para el límite inferior de control. Si tenemos una serie de 5 puntos sobre la línea central, investigar también la causa del mal desempeño. Empezamos a ver que cuando revisamos el gráfico X barra, decíamos que nos ayuda a determinar tendencias, y evidentemente empieza a haber una tendencia que puede indicar que posiblemente a largo plazo se va a salir de los límites de control, y hay que determinar por qué el proceso empieza a tomar esa tendencia. Acá vemos también el tema claro de la tendencia en declive. Empieza a bajar el desempeño del proceso, se aleja mucho del límite central, y eso también indica que puede haber un problema en el proceso. Tendencias de este estilo también son malas, hay que investigarlas. Puntos muy dispersos hacia arriba o hacia abajo, aunque no se salgan de los límites de control, también indican que puede haber mucha variabilidad en el proceso. Acá también tenemos un ejemplo donde empezamos a ver que los puntos empiezan a decaer, y eso también puede ser indicios de que hayan problemas. Entonces la conclusión es que no es necesario solamente decir que el proceso está por fuera de control cuando algún punto se sale de los límites, es lo más evidente, pero también posibles tendencias, dispersión muy alta de los datos, tendencias hacia arriba o tendencias hacia abajo de los datos por encima de los límites centrales, generan también sospecha en el proceso. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo en el Excel, aquí analizábamos, por ejemplo, 3 punticos que empiezan a marcar una tendencia por encima del límite central. Habría que revisar la causa y mirar pues que el proceso esté realmente en control. Lo mismo cuando analizamos el gráfico de los rangos, también vemos que hay una serie de puntos que empiezan a irse siempre por debajo del límite central, lo cual también puede indicar que a largo plazo pueda salirse del límite de control inferior. Entonces, amigos, eso es todo por hoy en este video tutorial de gráficos de control, lo que es el gráfico X barra y el gráfico R. Recuerden que más adelante voy a sacar otros video tutoriales explicando el resto de gráficos de control, ya que este que les expliqué en esta ocasión no es el único que se utiliza. Existen para cada situación que manejemos en el campo real, existe un gráfico de control adecuado. Muchas gracias.